Bueno, buen día. Un placer estar acá de vuelta en el IPCBA. Y la verdad que he quedado sorprendida. Gracias al IPCBA por invitarnos. Y estoy sorprendida por todos los datos que ha presentado Juan. Y casi una envidia sana. Yo realmente creo que las mediciones son el futuro. Han incorporado muchísima tecnología, la han aplicado correctamente, han generado muchísimos datos. No podía casi captar todo lo que Juan decía porque era muchísimo y eso es lo bueno. Hay muchos chicos que están acá en el último año de la especialidad o quizás en la universidad y me parece que esto es lo que tienen que capitalizar. Ojalá se replicaran o se clonaran estos grupos de trabajo como tiene el CENAP, porque esta información es realmente valiosa. Yo no sé si en otras partes del mundo se trabaja así. Y eso, en relación al trabajo que yo les voy a presentar, es un poco más, quizás artesanal lo que nosotros hemos hecho. Pero bueno, básicamente es mostrarles cómo se trabaja en conjunto. Nosotros somos una empresa familiar y lo que les quiero mostrar es que el objetivo de este trabajo fue básicamente evaluar esto, el desempeño de diferentes biotipos de bovinos en categoría macho entero y novillo en su faz productiva en corral, en el rendimiento carnicero y en las características organolépticas del producto final. Acá hay dos empresas involucradas, que es la Resolana Limangos del Caldenal y la Tregua Santa Coloma. La Tregua es de Daniel Bovetti y toda su familia y detrás de este trabajo también están todos ellos. Y lo mismo pasa con la Resolana de Gastón Galerano, que también está la familia implicada en todo este proceso. Y por supuesto el INTA con todo su equipo de trabajo, Aníbal Pordomingo, Adriana, que son los que llevaron a cabo la parte de laboratorio, que es lo más quizás contundente, los datos estadísticos que se han generado a partir de este trabajo. Estos fueron los biotipos que sometimos a análisis. Hubiéramos querido tener todos los macho enteros también de los biotipos de Bradford, Branco y Bosmara, pero por la época en que lo hicimos no conseguimos. La prueba se hizo, formaron parte de la prueba 112 animales en total, 16 animales por biotipo, 4 corrales con 5 comederos inteligentes como los que nos mostró Román. Lo mismo tiene instalado en Alejandro Roca en el establecimiento Don Alejandro, con una balanza colocada en el bebedero de cada corral. Son 28 animales por corral, 4 de cada biotipo. Esto se inició el 19 de septiembre. Previa adaptación a la ración, más o menos fueron 18 a 20 días de adaptación. El sistema es complejo hasta que el animal ingresa a las celdas y ingresa con naturalidad y se estabilizan los consumos. Recién ahí empezamos con las mediciones. La fecha de la primera faena fue el 8 de diciembre de 2022 y la fecha de la segunda faena fue el 11 de enero del 2022. ¿Cuáles fueron las fases de estudio que incorporamos en este trabajo? Hicimos mediciones a corral, medimos eficiencia de conversión individual. Lo que mostraba Juan hoy son datos interesantes porque no hay en el país datos de este tipo. Lo que hemos medido, conversión individual, es lo que hace la diferencia en la rentabilidad del negocio, como vamos a ver más adelante. Las determinaciones ecográficas que hicimos fue área ojo de bife, grasa dorsal, grasa intramuscular, en 3 oportunidades. El 19 de septiembre para evaluar la situación inicial, el 8 de diciembre a la primera faena y el 11 de enero a la segunda faena. Esto se hizo todo en el establecimiento Don Alejandro. Luego hicimos el seguimiento de la faena, o sea, hasta llegar al rin del gancho. Esto lo hicimos en el frigorífico Fridesa, en General Deza. Perdón. Para atrás. La evaluación carnicera, seguimiento de faena hicimos rendimiento del gancho en frigorífico Fridesa. Luego la evaluación carnicera la hicimos en el rin de minorista en carnicería. Esto está en Ingeniero Luigi y La Pampa. Y al final se hicieron las determinaciones de características organolépticas en el laboratorio del INTA Anguil. Para que vean más o menos cómo estaban conformados los corrales, ahí están los distintos biotipos. Los macho enteros estaban en conjunto con los novillos y no hubo problemas de lesiones de ningún tipo. Estos son los bebederos, donde tienen la balanza incluida. Estos son los comederos, similares a los que mostró Román, con cada uno tiene su balanza individual y tienen, por supuesto, el chip en cada animal, el chip en la oreja,
la caravana electrónica, que es lo que le permite a la antena reconocerlo, registrarlo. Este es el corral de Bradford. Aquí ya estaban listos para faena. Los animales tienen esa marca, los pintábamos con pintura, a su vez tienen una caravana identificatoria para hacer mejor el seguimiento en el frigorífico. Estos son los Bosmara, los novillos Brangus, los macho enteros Angus, los novillos Angus, el novillo Limangus y el macho entero Limangus. Acá ya está lista la carga para la primer faena, el 8 de diciembre, como se ve todavía la pintura marcada en el cuero de los animales. Frigorífico Friesa nos hizo, la quiero agradecer porque nos hizo, nos dio la posibilidad de trabajar sin problemas dentro del frigorífico, hacer el seguimiento, nos tuvieron toda la paciencia, así que eso es muy valedero para nosotros. Acá estamos dentro de la sala de faena y como se ve perfecto, íbamos tomando nota de los animales a medida que iban ingresando para hacer la correlación con el número de garrón. Acá estamos durante el pesaje de las medias reses y así las identificábamos a las medias que iban a ir a la carnicería para hacer el desposte luego en el ciclo 2, podríamos decir. Esto es dentro de la cámara de oreo. Si ven acá, se nota abajo, nosotros observamos mucho eso, pero los distintos biotipos, las conformaciones se ven acá arriba. Y fíjense la altura, las diferentes medias aquí abajo, ¿no? Hay mucha variación entre los biotipos. Esto es dentro ya de la cámara de la carnicería. Como se ve aquí, hemos sacado ya las muestras. La obtención de la muestra la hicimos justo al nivel de la 12ª, entre la 12 y la 3ª costilla, que es donde se toma el área de ojo de bife. La idea de esto fue correlacionar los datos obtenidos con la ecografía, con las mediciones que se hicieron después en laboratorio, a ver si coincidían realmente, ¿no? No sé si ustedes ven, pero a mí se me quedó blanco. Ahí está. Estas fueron las tomas de las muestras. Así lo mandamos al laboratorio, cada una con su respectivo número de animal y de garrón. Esto ya es dentro del laboratorio, el procesamiento de la carne fresca. Y luego se hace el cocido y se evalúan los tacos, se evaluó resistencia al corte y todas las características organolépticas. Hasta acá les he mostrado el proceso, cómo se fue tomando de cada etapa los datos. Y ahora lo que vamos a ver es qué obtuvimos de todo esto. Empecemos por evaluar el corral. ¿Qué sucedió en el corral? Como vemos acá, la evaluación del corral, el promedio de los primeros 85 días fue muy bueno. En todas las categorías tuvimos, en todos los biotipos, excelentes conversiones, excelentes promedios de aumento diario de peso. Lo mismo pasó a los 111 días. Tengamos en cuenta que esta prueba se hizo en el verano y fue un verano más bien seco, que para el corral era muy bueno, favoreció el bienestar animal, por eso las conversiones fueron muy buenas. Acá tenemos conversión individual por biotipo. Estos son los promedios de consumo. Fíjense lo que pasó si comparamos el macho entero con el novillo. Fíjense que en el primer caso, en los 85 días, hay 0,7 puntos, digamos, de diferencia de conversión de alimento a peso vivo. Y pasó lo mismo, un poquito más inclusive, a los 111 días. Si comparamos lo que pasó con los Limangus, el macho entero también superó al novillo en los 85 y en los 111 días. Estamos hablando de 2 a 3 kilos de materia seca por día de ahorro para producir el mismo kilo de carne. Y ahora vamos a ver qué pasa con el traslado a carcasa de todo eso. Esto fue con las ecografías de carcasa. Les muestro primero la situación inicial. Con esto nos encontramos en la primera ecografía. Hay una diferencia de 15 centímetros, el de menor área con respecto al de mayor área. Esto fue en los promedios a los 85 días. Yo les marco acá porque es contundente. Fíjense cómo los macho enteros superó su área un 48%, o sea, creció un 48% el área con respecto al área inicial con la que había ingresado el animal, contra un 41% del novillo. Y en
este macho entero también superó un 40% el área con la que había ingresado contra el 32% del novillo. O sea, la diferencia del 7 al 8% es igual entre el novillo y el macho entero de los dos biotipos. Esto pasó a los 111 días. El aumento que tuvieron los machos enteros fue muy superior. Fíjense cómo el Angus superó inclusive a estos otros dos biotipos, posicionándose por encima, logró un 58% más del área. En valores absolutos creció 26,6 centímetros cuadrados de área de ojo de bife en estos 111 días. Pasó lo mismo con el Lima Angus macho entero, 26 centímetros, crecieron en valor absoluto lo mismo. Sin embargo, en este representó el 45% del área porque este ya había ingresado con un área mayor. Acá tienen que ver un poco el efecto. Como vemos acá, esto pasó con el Angus, cómo se separó el macho entero. Tengamos en cuenta que estos animales vinieron al establecimiento y para decidir cuál era, se dejaba como macho entero o como novillo, fue al azar. Y venían del mismo establecimiento, con la misma recría, todo exactamente igual. O sea que lo que logró superar el macho entero con respecto al novillo fue todo efecto de las hormonas. Pasó lo mismo con el novillo Lima Angus y el Mej Lima Angus. Acá tenemos todas las mediciones juntas. En azul son las mediciones del inicio, en bordó las mediciones de los 85 y en verde las mediciones de la última medición que fue a los 111 días. Los valores mayores absolutos son los que tienen un chorrito de continental, que son los Lima Angus, que a pesar de no tener testículos, el crecimiento del músculo sigue siendo mayor. Esto pasó con las grasas. Lo que ven en naranja son las mediciones iniciales de las grasas dorsales. Como ven, eran todos los valores bajos, andaban de 2,5 a 3,5, ninguno superó ese milimetraje de grasa dorsal. Y de acuerdo al biotipo fueron desarrollando más o menos grasa. En el caso del macho entero siempre depositó menos que el novillo. Y esta grasa dorsal que alcanzó a depositar el macho entero Angus es suficiente para ir a faena. Fíjense que llegó a 7,4, 7,3. Bueno, acá hay un montón de datos. Estas placas las ha hecho Aníbal. Él tomó todos los datos de Corral, los que provenían del aumento diario de las conversiones, y armó estas placas comparativas. Lamentablemente no tenemos tiempo para desarrollarlas, hay mucha información acá, pero lo que sí, para que sea más fácil la lectura, lo que está en blanco significa que no hubo diferencia significativa en la evaluación estadística. Y lo que se ve en cuadritos más oscuros, a más oscuro significa un dato más relevante en la información, que tuvo más diferencia significativa con respecto a los otros valores. Y como ven acá, en este caso tenemos un mayor aumento del rendimiento al gancho. Y esta base, que quiero que se centren en el último renglón, que no es solamente eficiencia de conversión, o sea, aumento diario de peso vivo, en base al alimento consumido. Acá lo que estamos viendo es el traslado de ese consumo al peso de res. O sea, cuánto de ese consumo va a aumentar el peso de res y no solo del peso vivo del animal, que es realmente mucho más eficiente el animal que traslada mayor consumo, todo ese consumo a kilos de res. Para explicarlo más simplemente, este animal consumió 9,3 kilos para producir 1 kilo de res contra este otro biotipo que consumió 7,9 para producir el mismo kilo de res. Este animal fue mucho más eficiente en conversión que este. Acá está el análisis de los biotipos. ¿Qué pasó en el laboratorio en cuanto a las características organolépticas de este producto? Arriba tenemos datos que no variaron prácticamente. Acá tenemos la fuerza de corte. Dato interesante para mirar. Área de ojo de bife alta de este biotipo. Fíjense que la fuerza de corte no influyó en el área. O sea que por más que tenga un área muy grande, la fuerza no aumentó. O sea que sigue siendo igual o más tierno inclusive que los otros.
Y acá otro dato interesante es ver el rendimiento en nalga. Nosotros acá ya nos metemos dentro de la carnicería, en el rendimiento carnicero. A mayores áreas, en general, mayores pesos de todos los cortes de la carcasa. Entonces acá tenemos un ejemplo de ello. Esto evaluamos qué pasó a los 111 días, la misma placa, pero evaluando los consumos. Si vemos al final, que es la que me interesa ahora, sobre todo rescatar, evaluar otra vez qué pasa con los consumos y cuánto ese consumo es realmente efectivo, o sea que va a formar parte de la carcasa. Y pasa lo mismo, tenemos 9,8, 9,3 con respecto a estos animales que tienen un poquito más, son más eficientes en el traslado de lo que consumen a la carcasa. Y esta es la evaluación de estos mismos productos ya analizados en el laboratorio. Y pasa lo mismo con el área de ojo de bife. Tenemos mayores áreas de ojo de bife en estos biotipos y tenemos mayores rendimientos en la carnicería. Esta es la relación que tenemos de la fuerza de corte con el área de ojo de bife. Es lineal, o sea, no significa que un animal que tenga áreas de ojo de bife grande van a tener mayor fuerza al corte. Cada puntito de estos es un animal que fue evaluado en el laboratorio. Por eso fíjense la dispersión. O sea, es indistinto en realidad el área de ojo de bife con respecto a la fuerza de corte. Este es el área de ojo de bife con respecto al peso de la res. Y acá sí tenemos una relación directa. A mayor área de ojo de bife, mayor peso de res. Me están apurando, voy a tener que simplificar, pero este es el crecimiento por mes del área de ojo de bife. Vamos a comparar nada más que los biotipos que pudimos hacer novillo y macho entero. Fíjense los crecimientos por mes de los macho entero con respecto a los novillos. En verde los macho enteros y en rojo los novillos. En los primeros 85 días los crecimientos fueron de 8 y 9 centímetros cuadrados por mes con respecto a los novillos. Le sacaron 1 centímetro, casi 2 centímetros por mes. Y al final, o sea, en los 111 días, esto es los últimos 30 días de engorde, fíjense que este novillo siguió creciendo, este macho siguió creciendo con respecto al novillo y en este caso también siguió creciendo, sin embargo, este novillo no se quedó porque tiene un chorrito continental y eso le permitió crecer. Esto es todo el efecto de las hormonas. Los anabólicos aumentan la síntesis proteica, aumentan la retención de agua y disminuyen la deposición de lípidos. Por eso es que, en general, los machos enteros tienen menos deposición de grasa y tienen más proporción de músculo. Analizamos rápidamente lo que pasó en el corral con los machos enteros y con los novillos. En lo que tiene que ver con aumentos diarios de peso, fíjense que son todos altos, pero siempre los machos enteros fueron superiores a sus novillos hermanos, podríamos decir, o compañeros de tropa. Y abajo, como vemos otra vez, el consumo de materia seca por aumento de peso de res fueron superiores los machos enteros con respecto a los novillos. Tanto en los limangus como en los angus pasó lo mismo. Esta es la evaluación de las características organolépticas del producto de los angus, de los limangus, de macho entero y de novillo. Importante para resaltar, no hubo diferencia en la fuerza de corte de todos los productos analizados. O sea que no significa que los macho enteros tengan algún tipo de resistencia mayor. No hay diferencia significativa en estas mediciones, a pesar de tener mucha mayor área de ojo de bife, como vemos acá. Dato importante también, el rendimiento magro. El rendimiento fue mayor en los... en este caso se mantuvo prácticamente igual, pero sí en los 111 días hubo diferencia, pero sí hay diferencia en lo que es kilos de nalga del novillo con respecto al macho entero. Esto es lo mismo, pero evaluando el corral a los 111 días. Otra vez los aumentos diarios de peso vivo fueron muy altos en todas las categorías, en los 4 biotipos analizados, pero abajo, como vemos, el consumo de materia seca para producir un aumento de kilo de res, sí hubo diferencia. Y esta diferencia es cada vez mayor, digamos. En este nivel
Acá la diferencia con respecto a los 85 días aumentó en los limangus. Sin embargo, en los angus, acá hubo mayor deposición de grasa. Este novillo siguió depositando mucho más grasa que el macho entero, que depositó más músculo, produjo mucho más músculo en ese tiempo. La diferencia acá es prácticamente un 30% del consumo. Estamos hablando de 3 kilos de materia seca por día y por animal para producir el mismo kilo de carne. Si ustedes lo multiplican a esto por la cantidad de animales del corral y por los días que están los animales en el corral, imagínense la plata que hay invertida acá o que está ocupándole lugar a otro animal que podría estar engordando. Esta es la importancia de evaluar las conversiones individuales. Esto es lo que nos ha permitido ver hacia dónde hay que encaminarse y cuáles son las decisiones que hay que tomar cuando vamos a encerrar animales. Esto es el mismo análisis, pero evaluando a los 111 días qué pasó con la carne. Dato importante que no hay prácticamente variaciones en el color entre el macho entero y el novillo, que ese era otro de los preconceptos que por ahí, al menos yo tenía, que era más oscura. Acá no hay diferencias significativas entre un animal y el otro, entre el macho entero y el novillo. Esto fue lo que sucedió en las grasas intramusculares. Tenemos prácticamente lo mismo en el novillo que en el mej en este caso, y hay un puntito de diferencia, 0,1 punto de diferencia, o sea, prácticamente nada entre el macho entero joven Angus y el novillo. Relación área ojo de bife con los kilos de nalga. Como les decía, esto ya es carnicería. Evaluamos qué pasaba con las áreas de ojo de bife en relación a los cortes, en este caso de la nalga. A medida que aumenta el área de ojo de bife, aumentan los kilos de nalga. Rendimiento magro con área de ojo de bife. Esta es la relación. También es directa, a medida que aumenta el área de ojo de bife, aumenta el rendimiento magro. Y pasa lo mismo con los kilos de nalga, como ven a la derecha. A mayor área de ojo de bife, mayor porcentaje del peso de la res con respecto a al corte nalga. Fíjense los pesos de la carcasa de los novillos y de los mej a los 111 días. Hay 35 kilos de diferencia entre el Angus mej y el novillo Angus, y 34 kilos de diferencia entre el mej limangus y el novillo limangus. Estamos hablando de 35 kilos más de carcasa que nos estamos perdiendo de ganar por castrar los animales, que encima les genera un estrés, tardan más en empezar a convertir. O sea, me parece que es un dato sumamente importante, al menos a nosotros como productores de carne que somos. Fue un antes y un después evaluar esto. Empezamos a organizar los encierres diferentes para aprovechar toda esta fuerza que tienen los anabólicos, que no son ningún costo y que al contrario nos soplan a favor, podríamos decir, de lo que estamos produciendo. Margen bruto, carnicería. Nosotros tenemos carnicería y llegamos hasta el producto final desde la cría y hacemos la trazabilidad total. Acá evaluamos los animales de la prueba para que vean la diferencia que hay en la despostada ya de los novillos con respecto a los machos enteros. Esto que ven acá es desperdicio, o sea, lo que sacamos del desposte. En este caso, que es el novillo, sacamos 47,8, representó un 21% del peso de la res, del peso de la carcasa. Esto era grasa y hueso, no vendible, por supuesto. Y este fue el margen bruto. El margen bruto se obtiene de restar lo que le cuesta a la carnicería comprar la media, que hoy en día está más o menos en 1.100 pesos el kilo de media, y de multiplicar cada corte por su costo, por su valor de venta. Entonces de ahí sacamos el margen bruto. Acá tenemos casi 30.000 pesos de diferencia entre un animal y otro. O sea que venimos arrastrando desde la eficiencia de conversión, la productividad, el traslado a carcasa, y ahora en el margen bruto de la carnicería, mucho valor añadido, digamos, por dejar el animal entero. Y con los limangus pasa lo mismo.
Hay una diferencia menor entre uno y otro, son aproximadamente 15.000 pesos, pero la diferencia existe. Como aclaraciones finales, estamos en condiciones de decir que esta situación que vemos hoy, que es la que hemos estado analizando, comienza mucho tiempo antes, por lo menos 3 años, que es cuando el productor con su asesor deciden el biotipo a utilizar en su rodeo. Hay diferencias significativas de transformación de kilos de materia seca en kilos de res, que es lo que se llama transferencia a la carcasa, entre los diferentes biotipos y que afectan directamente la rentabilidad del negocio. Estamos hablando de 2 a 3 kilos de materia seca de carne, de materia seca por kilo de carne producido. A su vez, biotipos con mayores kilos de carcasa tienen mayor rendimiento al gancho, lo que se traduce en un menor costo por unidad faenados en los frigoríficos. Acá le agrego menor costo de traslado porque se está trasladando más carne efectiva en el camión. Y también mejora en el rendimiento minorista, que se ve reflejado en un mayor margen bruto en la carnicería. En consecuencia, los efectos directos de incorporar biotipos de alta eficiencia de conversión y alta performance carnicera no solo mejoran la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena, sino que también impactan directamente en la huella de carbono de la actividad, por hacer un uso mucho más eficiente de los recursos disponibles. Lo recalcó Rodolfo y Leticia con una de las presentaciones. Estas son realmente los datos que los productores necesitamos para tomar decisiones. Esto es lo que nos permite ganar más y hacer a toda la eficiencia mucho más, toda la cadena mucho más eficiente. Así que les agradezco por el tiempo y cualquier dato que necesiten estamos a disposición. Muchísimas gracias, Leticia Jansson.